Analizando el tema y ahora voy a platicar con Gonzalo Hernández, él es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Hola Gonzalo, sobre la propuesta de la Coparmex de incrementar el salario mínimo para que recupere su poder adquisitivo, dice que el aumento deberá cubrir la línea de bienestar del Coneval, que es de 89 pesos con 35 centavos, ahora lo hablábamos aquí en el estudio. ¿Qué opinión tienes de la propuesta? ¿Favorecería la capacidad de compra de los que menos tienen? Oye, a ver, yo creo que para hablar de salarios mínimos, sí es importante a lo mejor dar un paso atrás. Y el paso atrás que hay que reflexionar es, por varios años, para décadas, el poder adquisitivo del ingreso de las familias no ha avanzado lo suficiente. Entre 92 y 2014, con subes y bajas, los ingresos de las familias se han mantenido bastante constantes, e incluso en los periodos a la baja. Entonces, la gran reflexión en México tiene que ser, ¿cómo hacemos para que en los siguientes años podamos recuperar el crecimiento de los ingresos familiares y tengamos como familia pues mayor poder adquisitivo? Esa es la reflexión general. Evidentemente, la vía más importante es tener un país con productividad creciente, con aumentos en el crecimiento económico, que se reflejarían en mayores ingresos. Esa es, por supuesto, una vía. Pero también es cierto que, dada la importancia de ese fenómeno, hay que explorar varias vías y no solamente quedarnos con la teórica, digamos, de la productividad. Y, por supuesto, explorar inclusive el salario mínimo me parece que es importante. Para unos es como tabú hablar del salario mínimo y sus incrementos. Yo creo que no hay que hacerlo. Yo creo que ante la importancia del estancamiento de los ingresos por los últimos años, vale la pena reflexionar hasta qué punto un incremento del salario mínimo puede ser importante. Sabemos que incrementos exorbitantes del salario mínimo no son convenientes, pero sí es claro que en un país con la distribución del ingreso que tenemos ahorita, y además sabiendo que el salario mínimo en México es muy bajo, yo creo que dar la señal de que los empleados de tiempo completo, los salarios de tiempo completo, no deban recibir un ingreso menor a un salario mínimo es importante, ¿no? Y eso es importante decirlo porque lo que hemos visto en la práctica hace muchos años es que los incrementos del salario mínimo son los que han servido luego para los incrementos de los salarios en general. Bueno, no queremos eso. No queremos que efectivamente los incrementos del salario mínimo se traduzcan en inflación, y por eso lo que está proponiendo Coparmex me parece importante y hay que pensarlo. De hecho, lo hemos dicho en Coneval más de una vez. ¿Qué hemos dicho en Coneval y qué ahorita la Coparmex está enfatizando? Que el incremento al salario mínimo se vea como ese piso mínimo debajo del cual ningún mexicano o mexicana debería ganar de tiempo completo como asalariado, y que sea un incremento en pesos y no porcentual. Eso es bien importante. Pues parece sutil, pero es importante. ¿Por qué? Porque es muy diferente decir vamos a aumentar el salario mínimo en 19 pesos, en 15 pesos, el monto importante que sea, sin traducirlo a porcentaje. Si lo traducimos a porcentaje, evidentemente puede tener repercusiones inflacionarias en otros mercados. Pero si simplemente es un incremento en pesos absoluto, como lo está diciendo la Coparmex para el año que entra, de esa manera tenemos dos mensajes. Uno, es un salario, es un mínimo por debajo del cual no queremos que nadie esté de salario de tiempo completo. Y dos, es un incremento que se da solamente en absolutos, no se traduce en porcentuales, sobre todo en la segunda parte de la propuesta de Coparmex del año que entra. Gonzalo, ¿de cuánto es la línea de bienestar que ha establecido el Coneval y para qué alcanza sobre todo? Yo creo que para hablar de salarios, mira, esa línea urbana más o menos está en 2,700 pesos por persona al mes, ¿no? Y al parecer esos son los cálculos que está haciendo la Coparmex, por dos razones.
Una, porque la línea de Coneval de 2.700 pesos por persona al mes en áreas urbanas, la hemos llamado de bienestar, línea de bienestar, que incluye una canasta alimentaria y no alimentaria, es decir, incluye lo básico, alimentario y no alimentario, y si uno va a la Constitución, uno observa que lo que la Constitución mandata en el salario mínimo es un salario adecuado para varios fines, no solamente el alimentario. Entonces, la línea de Coneval se convierte en la única línea de referencia que liga el bienestar con la Constitución mexicana. Entonces, no es descabellado, por lo tanto, hablar de esa línea, aunque sea a nivel individual, para darle este reflejo que el pueblo mexicano, que el Estado mexicano, uno, está haciéndole caso de alguna manera a la Constitución, porque si no la Constitución, si mandata cosas y luego no las cumplimos, pues ¿para qué tenemos Constitución, no? Y dos, dado el nivel tan bajo del salario mínimo y dado el mensaje que me parece importante dar, que ningún mexicano pueda ganar debajo del mínimo, creo que esa combinación de cosas, explorarla no me parece mala idea, pero seguir, por supuesto, insistiendo que evidentemente el gran impulsor de los salarios en todo el mundo sigue siendo el crecimiento económico y la productividad. Eso no se nos puede quitar de la mente, porque si nada más pensamos que el salario mínimo es la única vía para tener bienestar, eso es un error también. El salario mínimo es una parte de la estrategia puesta sobre la mesa para tener mejores ingresos mañana, y qué bueno que en esta ocasión la puso una parte del sector empresarial. Esta no es una propuesta de un sindicato o de un partido político, es una propuesta de una parte de los patrones, lo cual también quiere decir que nos estamos dando cuenta que el mercado interno es importante. Mexicanos con más poder de adquisición van a generar mayor venta, mayor consumo y mejor mercado interno, y es importante decirlo ante la incertidumbre de lo que nos va a pasar, lo que nos puede pasar a los años siguientes con el comercio internacional, ¿no? Entonces, alcanzar la línea de bienestar reduce el riesgo de recaer en pobreza. Claro, por definición, ¿no? Es decir, o sea, por definición, si las personas en México ganaran en ingreso total la línea de bienestar, por definición ya no serían pobres, ¿no? Ojo, el Coparmex está hablando de ese ingreso por persona, ¿no? No por 4 habitantes. Esto todavía estamos lejos para que el bienestar sea mucho más amplio, pero me parece una buena reflexión hacerlo de esta manera por pasos, para también ir evaluando cómo nos va en el mercado laboral, ¿no? Es verdad, y eso hay que reconocerlo, si nos ponemos a incrementar el salario mínimo exorbitantemente, podemos tener problemas en el mercado laboral. Pero si lo hacemos de manera gradual y moderada, como de hecho lo han sugerido gente reconocida internacionalmente, y ha sucedido en otros países, me parece que hacerlo así nos puede dar chance de ir viendo si son buenas medidas, y si no, pues hay que ver otras formas. Y por eso digo, es importante la reflexión amplia sobre los ingresos. Bien, gracias, Gonzalo. Saludos. Hoy te mando un abrazo y estés muy bien.